Hola, bienvenidos a otro video. El día de hoy hablaremos sobre la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Los integrantes de mi equipo son... ¿De qué te ríes? ¿Me distraes? No, a ver... Hola, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy explicaremos sobre la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Los integrantes del equipo son Rodrigo Mota, Marco López, Monse Ramos, Rodrigo Rebollar y yo, Jessica Orozco. Bien, primero empezaremos definiendo qué es la programación estructurada. El concepto básico es que la programación estructurada es la técnica de desarrollo de programas de la más clara posible, haciendo uso de tres estructuras de control: la secuencia, la selección y la interacción. Estas estructuras pueden combinarse para crear programas que manejen cualquier necesidad de procesamiento de datos. Las características de los programas estructurados son las siguientes. La primera es estructuras de control. Son estructuras que permiten controlar el orden de ejecución de las instrucciones contenidas dentro de ellas, dependiendo de condiciones previamente establecidas. La segunda es la secuencia. Esta le da orden en que las instrucciones de un programa son ejecutadas, tal y como se tienen en el programa. La tercera es la selección. Esta da la posibilidad de elegir entre dos instrucciones donde la decisión se tome en base a la evaluación de una expresión a la que llamamos condición. La siguiente es itineración. Es una estructura que se utiliza para repetir alguna instrucción o un grupo de instrucciones, siempre y cuando se cumpla una condición. La penúltima es la segmentación. Esta es la comprensión del código de los programas desarrollados. Es conveniente establecer segmentos de programación para que estos no excedan una página de codificación, que son en promedio más o menos 50 líneas. Por último está la identificación, que es el espacio o sangría que se asigna a una línea de código, y dependiendo a su longitud, esta indica si una instrucción o grupo de instrucciones pertenecen a determinado bloque. Ahora le concedo la palabra a mi compañero Marco. Bueno, les voy a hablar de las etapas y las fases. Primero, diseñamos el algoritmo. En el diseño del algoritmo será a partir de la descripción de un problema al cual se le quiera dar solución a través de un programa estructurado. Deberá ser progresivamente detallado y refinado, de tal forma que dicho proceso, a través de su especificación, constituirá la solución algorítmica inicial para el problema planteado. Segundo, problemas de algoritmo. Debe ser probado por algunos casos básicos y claves con la finalidad de determinar la congruencia y efectividad de su solución. Tercero, transcripción del algoritmo a un lenguaje de programación o generación del código fuente. Es básicamente el proceso de traducción de algoritmo a la síntesis de un lenguaje de programación específico. Cuarto, compilación. El proceso de traducción de un programa escrito a un lenguaje artificial de alto nivel, código fuente, a un conjunto de instrucciones, ajustes por una computadora, programa en código objeto binario. Continuamos con mi compañero Mota. Bueno, la siguiente etapa es vinculación. La función del vinculador es la de unir y vincular el código producido por el programador como el código al que se hace referencia en las bibliotecas de funciones, como en la finalidad de generar un archivo ejecutable, el programa ejecutable. El siguiente, carga y ejecución. Cada programa ejecutable derivado de un programa, cuando se ejecuta o procesa en la computadora, recibe denominación de proceso. Y la última, depuración. Se prueba el conjunto de instrucciones escritas en lenguaje artificial
con la finalidad de verificar y validar que se cumplen los criterios y objetivos para los cuales fue diseñado el programa. Lenguajes de programación. Es posible desarrollar la programación estructurada en cualquier lenguaje de programación, pero resulta más idóneo un lenguaje de programación procedimental. Algunos de los lenguajes utilizados inicialmente para programación estructurada son como Java, C++, Pascal, Ada, entre otros. Le concedo la palabra a mi compañero Rodrigo. Bueno, yo les voy a hablar de los beneficios. El primero son programas que satisfacen las necesidades de los clientes. El segundo es que, aunque inicialmente se lleva más tiempo generar el código, resulta a menudo que un código se ejecuta sin errores cuando es ejecutado por primera vez. El tercero es similar al vocabulario de palabras y símbolos en inglés. El cuarto es resulta fácilmente manejar cambios en el programa ante nuevas especificaciones en el futuro. Y el quinto son los fáciles de mantener. A continuación dejo a mi compañera Monse, que... El sexto es fácil de usar y de entender. Eventualmente se requiere menos tiempo para escribir el código. Es más fácil de aceptar y de aprender. El otro sería el programa escrito. Es un lenguaje de alto nivel que se puede traducir a muchos lenguajes de máquina. Por lo tanto, se puede ejecutar en cualquier computadora para que exista un traductor o compilador adecuado. Otro es que están orientados principalmente a los problemas en lugar de a la máquina. Otro es que es independiente de la computadora en la que se utiliza, es decir, los programas desarrollados en el lenguaje de alto nivel se pueden ejecutar en cualquier computadora. Y el último es que resulta ser fácil de manejar cambios en el programa ante nuevas especificaciones en el futuro. Y le cedo la palabra a mi compañera Gis. Ya que hemos hablado de la programación estructurada, ahora explicaremos programación orientada a objetos. Bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es un enfoque de programación que combina datos y acciones asociadas, o sea, métodos, en estructuras lógicas, o sea, objetos. Este enfoque aumenta la capacidad para administrar la complejidad del software, lo cual resulta especialmente importante cuando se desarrollan y mantienen aplicaciones y estructuras de datos de gran tamaño. Este concepto es de MATLAB del 2018. El siguiente concepto es que la programación orientada a objetos, o por siglas POOP, es un paradigma de programación que se usa en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basada en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, poliformismo, acoplamiento y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990. En la actualidad existe una gran variedad de lenguajes de programación que son orientación a objetos. Este concepto es de Ángel Roldán del 2017. Bien, ahora responderemos a la pregunta de cómo pensar en objetos. Pensemos en un automóvil. La idea más común es que diríamos que el coche es el elemento principal que tiene una serie de características, como podrían ser el color, el modelo o la marca. Además tiene una serie de funcionalidades o métodos asociados al mismo, como puede ser ponerse en marcha, cuando para o cuando acelera. Pero en un programa orientado a objetos, el coche sería el objeto. Por lo tanto, las propiedades serían las características, como el color o el modelo. Y los métodos serían las funcionalidades asociadas, como ponerse en marcha o parar. Entonces, los programas orientados a objetos utilizan muchos objetos para realizar las acciones que se desean realizar. Y ellos mismos también son objetos. Por ejemplo, un taller de coches. El taller de coches será un objeto que utilizará objetos como el coche, las herramientas,
mecánico, cambios, etc. Bien, ahora le concedo la palabra a mi compañera Monse. Yo les voy a hablar acerca de las ventajas. Una de ellas es los componentes que se pueden utilizar, la facilidad de mantenimiento y modificación de los objetos existentes, una estructura modular clara que se puede obtener, la cual no revelará el mecanismo detrás del diseño. Otra es que se proporciona un buen marco que facilita la creación de rica interfaz gráfica de usuario a la aplicación. Y por último sería que se acopla bien a la actualización de bases de datos debido a la correspondencia entre las estructuras. Y le cedo la palabra a mi compañero Rodrigo. Bueno, yo les voy a hablar de las desventajas. La primera es que es posible que el programador desconozca algunas de las características del paradigma y este hecho hace que use el mismo paradigma estructurado. La otra es que no hay una forma única de resolver los problemas, ya que esto puede llevar a diferentes interpretaciones de la solución planeada que esta emerja. Y por último, se requiere una documentación amplia para determinar la solución planteada. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Marco. Bueno, yo les voy a hablar de la comparación. Y como vemos aquí una tabla comparativa, vamos a hablar primero de la definición de la programación estructurada. Se refiere a un conjunto de técnicas que han ido evolucionando desde los primeros trabajos de Edgar Dieskra. Estas técnicas aumentan considerablemente la productividad del programa, reduciendo en elevado grado el tiempo requerido para escribir, verificar, depurar y mantener los programas. Como segunda definición tenemos la de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas para computadora. En la historia tenemos que la programación estructurada, sus términos de programación modular y programación descendiente y programación estructurada, se introdujeron en la segunda mitad de la década de los 60 y a menudo de sus términos se utilizaron como sinónimos, aunque no significaban lo mismo. En cambio, la programación orientada a objetos se usó y se popularizó a principios de la década de 1990. Continuamos con mi compañero Mota. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de la programación estructurada. Y la programación estructurada es el conjunto de técnicas que incorporan recursos abstractos, diseño descendente y estructuras básicas. En el lado de la programación orientada, está basado en varias técnicas, incluyendo la herencia, modularidad, polimorfismo y encapsulamiento. Se basa en objetos del mundo real. Las ventajas de la programación estructurada. Son programas más fáciles de escribir, verificar, leer y mantener, y reducen los errores. Y en las ventajas de la programación orientada, sus características como herencia, modularidad, polimorfismo, encapsulamiento, entre otros, facilitan el trabajo dentro de la programación, ya que es menos compleja que la programación estructurada. Igual la facilidad al dividir el programa en partes más pequeñas. Desventajas de la programación estructurada. Resulta un único bloque de código, lo que resulta en un programa grande, difícil de entender. Esto se resuelve utilizando programación modular. Del lado de la programación orientada, no todos los objetos pueden ser modelados. Necesitan de usar librerías de clase que obligan a su estudio y entendimiento. La ejecución de los programas es más lenta. En conclusión, la diferencia clave entre la programación estructurada OOP es que el enfoque de la programación estructurada es estructurar el programa en una jerarquía de subprogramas, mientras que el enfoque de OOP es dividir la tarea de programación en objetos,
que encapsulan datos y métodos. OOP se considera más flexible que la programación estructurada, porque OOP separa un programa de una red de subsistemas en lugar de estructurar el programa en una jerarquía. Aunque la estructuración proporciona cierta claridad, un pequeño cambio es un programa estructurado muy grande donde puede causar un efecto dominio de entender que cambiar múltiples subprogramas. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado. Gracias.